Entrevistas en Tarde pero no tanto. De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM 1050. Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Jorge Andrés y Ignacio Ferrey los saludan. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, consultarle básicamente para aquellos que no entienden qué significa el procesamiento del vicepresidente de la Nación. Básicamente supone que el juez entiende que hay motivos suficientes para llevar al vicepresidente a un juicio oral y público acusado de cometer hechos ilícitos previstos en el Código Penal. No es una sentencia de condena, ha analizado pruebas que se le ha aportado, pero recién a partir del juicio oral y público se hace el verdadero juicio, la verdadera causa penal. No sé si en esto queda más o menos. Sí, faltan, digamos, varias instancias. Vudú podría, obviamente, supongo, apelar a esta decisión, y esto en qué, cómo continuaría. Bueno, el primer paso es, como no es únicamente él, sino que hay varios procesados, el primer paso es notificarlos del fallo. Cada uno de ellos tiene un recurso de apelación para hacer en esa primera instancia ahí delante del juez. Una vez que están todos los recursos de apelación presentados, se manda a la Cámara Federal de Criminal y Correccional de Capital Federal. Allí va a ser analizado por 3 magistrados. Si el fallo de la Cámara Federal de Capital Federal es confirmatorio del fallo del hijo, todavía va a tener la instancia de la Cámara de Casación Penal. En la Cámara Nacional de Casación Penal. Y finalmente, por la jerarquía del caso, probablemente también acepten enviarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir que todavía nos falta por delante que 6 son 12 jueces puedan revisar el caso. Doctor, ¿hay alguna posibilidad de que la doctora Kirchner le dé algún indulto al vicepresidente? El indulto es una herramienta presidencial, viene de tiempos monárquicos, y básicamente significa perdonar la pena. En principio, tendría que existir una condena de prisión, tiene que haber una pena, no es una amnistía como la que puede dar el Congreso de la Nación. La amnistía es un instrumento del Congreso de la Nación donde lo que se perdona no es la pena, sino el delito, que es distinto. Claro. Básicamente, la Presidenta de la Nación puede firmar un indulto, como han firmado otros presidentes, no solo de aquí, sino también de otras partes del mundo. Yo no sé si usted recuerda el caso Watergate. Sí. Allí de los periodistas. El presidente Gerald Ford, que fue el que sucedió a Nixon, para evitarle a Nixon el papelón de ir a un juicio oral y público ante un jurado, etcétera, le otorgó un indulto, ¿no? Y acá en Argentina tenemos el caso del presidente Menem. Yo no sé si usted se acuerda de los decretos del año 89 y 90. Indultó a todos los represores y a alguna parte de los terroristas, de los guerrilleros implicados en delitos durante la dictadura. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, a los cara pintada. ¿Recuerda de la rebelión de Semana Santa? Es decir que hay antecedentes, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reconoció el valor técnico-jurídico a esos indultos, a pesar de que aún incluso no habían sido juzgados. Doctor, resumiendo, ¿la Presidenta puede indultarlo? Sí, puede. Ok. Doctor, mucho se está hablando de la gente que ha rodeado a Vudú por esta causa y por otras, ¿no? Porque ahora empiezan a salir varios temas, y uno es el enriquecimiento ilícito. Le pregunto a nivel de desconocimiento, porque muchos dicen que familiares del vicepresidente han crecido su patrimonio. Estos mismos, ¿pueden estar implicados dentro de la causa, o la culpa siempre le cabe al núcleo, que en este caso es Vudú? No, pueden ser cómplices. Pueden ser designados cómplices. Es decir, si por ejemplo el caso del padre, que creo que es el que se está mencionando como que ha aumentado su patrimonio, no tiene manera de justificar el aumento de ese patrimonio, y evidentemente hay una conexión directa con su hijo, que es en este caso el vicepresidente de la Nación, es muy probable que no solamente se lo acuse a él, al vicepresidente, como
como por haber acometido el delito de enriquecimiento, sino que además también al padre por la complicidad en la comisión de ese hecho ilícito. Claro. Doctor Gómez, Ignacio Ferrari lo saluda. Respecto de la situación de Renwick y Ciccone, que están también procesados a partir del viernes, y que habían tenido una situación extraña en la cual habían sido testigos en su momento, luego fueron considerados víctimas, luego imputados, luego nuevamente declararon bajo juramento como testigos y finalmente terminan imputados. ¿Ellos tienen la posibilidad de pedir la nulidad del juicio, ya que habían estado o cambió tantas veces su condición procesal y no se sabía bien si tenían que defenderse, acusar o hacer qué? ¿Hay alguna posibilidad o se les abre alguna puerta en ese sentido? Yo creo que sí. No le voy a decir que es habitual, pero suele ocurrir en el marco, acuérdese usted siempre que estamos siempre en el marco de una investigación, no en un juicio técnicamente hablando. El juicio es el horario público delante de los 3 jueces. Acá estamos en el marco de una investigación, en el marco de un sumario. Y suele ocurrir que un testigo bajo juramento se involucre o cometa un delito. Es decir, mencione la comisión de un hecho ilícito. Ahora, ¿puede utilizarse eso que dijo como testigo en contra de sí mismo? Bueno, no, porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 18, expresamente dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Cuando yo someto a una persona que cometió un hecho ilícito a una declaración testimonial y por esa misma declaración lo estoy obligando a decir verdad, lo que él responda no puede ser utilizado en contra de él. Creo que esta persona que usted menciona, me parece que tiene la importante oportunidad de proclamar o reclamarle a la Cámara Federal que declare la nulidad de su procesamiento, porque justamente los hechos y las pruebas sobre las cuales se lo acusa están apoyadas en su declaración tomada bajo juramento. Bien, y a futuro, dentro de lo que es la causa por la quiebra de Ciccone, ¿se puede realizar alguna estimación de los plazos que van a venir? O sea, ¿cuánto podría, en el caso de que todo se confirmase, ¿no? Que todas las instancias de apelación indicaran que son correctos estos procesamientos? ¿Cuánto uno podría prever que esta causa se eleve finalmente a juicio oral y público y se tenga una situación de juicio de un presidente que tal vez ya no esté en funciones? A eso me refiero. Sí, usted ha hecho la pregunta clave. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí al momento de que aquí un tribunal oral federal tome conocimiento del caso? Claro. En el supuesto de que todas las apelaciones sean cumplidos en tiempos procesales y de acuerdo a lo que fue el ritmo normal de este expediente, indudablemente que Boudou va a terminar su mandato como vicepresidente y recién, tal vez en el año 2016 se esté en condiciones de hacer ese juicio oral y público. Las apelaciones demoran mucho y acá hay que tener en cuenta otra cosa. El juez federal ha dividido el expediente en 2 partes, es decir, hasta aquí hay una primera tanda de imputados y procesados, pero también hay otra tanda que aún no fue indagado, que aún esperan por ser indagados, especialmente aquellos que están revisando la ruta del dinero. Exacto. En este caso, y que va a ser la segunda tanda. Si usted me lo plantea desde el punto de vista de la estrategia judicial del juez, a mí se me ocurre que él lo que está intentando es verificar si va a tener el apoyo de la Cámara Federal en este caso o no. Claro. Si acá estos fallos son confirmados por los niveles superiores, seguramente el juez federal continuará con la segunda etapa, que implica a más imputados, incluido el hombre que trabaja en el Banco Mundial, que no recuerdo el nombre. Forcieri, incluido Forcieri, que aún no fue indagado. Claro, que finalmente la terminó posponiendo, la solicitó medio de urgencia y después dijo, bueno, no es tan importante y largó los procesamientos igual. Exacto, yo creo que hay más personas involucradas que seguramente serán indagadas, todo lo que tengan que ver con la ruta del dinero, por ejemplo, y se me ocurre que lo que hizo en este momento el juez federal es cerrar una primera etapa, pero inmediatamente, ni bien tenga un apoyo de la Cámara Federal confirmando este fallo, va a iniciar la segunda. Y eso también va a llevar su tiempo. Doctor, año 2016 en este punto.
Doctor, para agradecerle la comunicación, le consulto, digamos, desde su punto de vista jurídico, legal, obviamente, por el juez, ¿no? Porque estaba claro que Vudú es el primer vicepresidente de la historia argentina en ser procesado en función, pero también el juez, en este caso Lijo, es el primer juez en justamente procesar a un vicepresidente. ¿Cuál es la fortuna o el destino que le depara a este juez y cómo se va a manejar, ¿no? Me imagino que debe haber unas presiones que ni mejor ni imaginarse. Suelen ocurrir, nos ocurren a todos en estos casos, pero también depende de la personalidad de cada uno. Es decir, cuando uno básicamente nunca ha dado lugar a que lo llamen por teléfono o a que lo vengan a visitar pidiendo tal o cual favor, no hay ningún riesgo. En el peor de los casos puede ser sometido a juicio político y de acuerdo a la conformación actual del Consejo de la Magistratura de la Nación, esa posibilidad no existe, porque es necesaria una mayoría importante para poder acusarlo de un hecho ilícito de estas características. Así que, de una causa de justificación para destituirlo. Así que, no me parece que el juez incluso, me parece que debe estar más preocupado por la presión mediática y de alguna manera se ha sacado esa presión de encima con estos procesamientos que lo que le va a ocurrir en el futuro de su carrera. El doctor Gustavo Gómez es fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán. Doctor, muchas gracias por la comunicación y por supuesto por la explicación del caso, ¿no?, que es tan importante. Espero que puedan haber entendido. A veces esto de ser abogado no facilita la comunicación con la gente. Sí, pero se ha entendido perfecto. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. 15 horas 17 minutos en todo el país. Estás escuchando Tarde, pero no tanto. AM 1050.